Hola, mis niños de segundo grado. Pues el tema en ciencias sociales son los medios de transporte y los oficios y las profesiones. Como ustedes saben, los medios de transporte son aquellos que nos permiten a nosotros desplazarnos. También se utilizan para transportar mercancía. Estos se pueden clasificar en tres: terrestres, acuáticos y aéreos. Los terrestres son los que se desplazan por el suelo y pueden ser simples, cuando son animales de carga como el caballo, como la mula o nuestros pies. Pueden ser de ruedas, por ejemplo los carros, los taxis, los buses, o pueden ser de cables o rieles como los ferrocarriles, los trenes, entre otros. Los transportes acuáticos se clasifican en dos: fluviales, los que se desplazan por los ríos, como las canoas, las lanchas, y marítimos, los que se desplazan por el mar, que ya son embarcaciones mucho más grandes, como los buques, los submarinos. Y los aéreos son los que se desplazan por el aire, como los aviones y los helicópteros. Cambio en los medios de transporte. Con el pasar de los años, los medios de transporte han ido cambiando mucho. Por ejemplo, los primeros habitantes de nuestro país, que eran los indígenas, ellos se transportaban a pie, caminaban bastante. Luego, cuando llegaron los españoles, ellos ya traían animales de carga como los asnos, los mulos, los caballos. Ellos también llegaron con embarcaciones llamadas carabelas, como estas que se encuentran aquí, la trajeron los españoles. Los indígenas se transportaban en balsas, en canoas que eran mucho más pequeñas. Más adelante ya se fueron creando los barcos, los ferrocarriles, tranvías también. Y con ayuda de la tecnología se fueron creando también los aviones, los carros, los camiones, los buses, las motos, entre otros. Los transportes pueden ser de varios tipos dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Pues en las áreas rurales vemos mucho el transporte en caballos, en mulas, el transporte a pie, en chivas, que son estos, que son unos buses pequeños. ¿Por qué? Porque son espacios más pequeños. Ya en las áreas urbanas, que son lugares más grandes, ya hay buses, taxis, autos particulares. Y como ustedes observan aquí, hay muchos trancones. ¿Por qué? Porque hay mucha cantidad de carros particulares. También hay transporte masivo. Por ejemplo, aquí en Barranquilla está el Transmetro. Bueno, en cuanto al trabajo, el trabajo son actividades que realizan los seres humanos para tener una compensación económica o dinero. El trabajo lo deben realizar los adultos. Sus papitos realizan un trabajo, ¿para qué? Para tener dinero, y ese dinero les sirve para suplir todas las necesidades, es decir, para pagar servicios, para pagar el colegio de los niños, la alimentación, que es muy importante. Además, ese trabajo también le sirve a las personas, ¿para qué? Para salir adelante, para lograr muchas metas que se han propuesto en la vida. A través del trabajo se pueden producir bienes. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, cuando se fabrican muebles, cuando hay abanicos, carros, todos esos bienes se realizan a través del trabajo. O también se pueden prestar servicios, como lo hacen los doctores. Ellos no fabrican bienes, pero sí prestan un servicio, que es el de la salud. Aquí vemos el ejemplo de un bombero que también presta un servicio cuando hay emergencias. Los docentes prestan el servicio de la educación. Entonces el trabajo puede ser de dos formas. Puede producir bienes cuando se fabrican objetos, o puede prestar un servicio, ya sea de salud, de educación, de transporte. Los conductores también, ellos prestan un servicio. ¿Qué diferencia hay entre oficios y profesiones? Una de las diferencias más marcadas es que los oficios se aprenden ayudando a alguien experto. O sea, lo podemos aprender viendo a alguien. Si vemos a alguien de pronto haciendo un mueble, lo aprendemos. En cambio, las profesiones se aprenden estudiando en una universidad o en un instituto. Vemos el ejemplo aquí de un ebanista y vemos el ejemplo de un médico. El médico es una profesión, ¿por qué? Porque ellos van a la universidad, porque estudian mucho. Los oficios se pueden aprender en casa, o se puede aprender viendo a algún vecino que trabaja, y nosotros lo aprendemos sin necesidad de ir a una universidad o a un instituto. Entonces, esa de pronto es la diferencia más marcada entre oficios y profesiones. También de pronto en que algunas profesiones ganan mucho más dinero que los oficios.
Ejemplos de oficios, ¿cuáles son? Carpintero, panadero, sastre, albañil, agricultor y jardinero. Ejemplos de profesiones: médico, veterinario, odontólogo, arquitecto, historiador, psicólogo, que necesitan de estudiar muchos años para poder tener esa profesión. En cuanto a los trabajos en el campo y la ciudad, vemos que en el campo hay diferentes oficios y profesiones. Por ejemplo, entre los oficios están recolector de cosechas, el agricultor, el domador de caballos, el pescador. Esos son oficios del campo. ¿Qué profesiones se presentan en el campo? Ingeniero agrónomo, ingeniero forestal, son los encargados de las plantas, de los cultivos, los veterinarios, como vemos aquí, que se encargan de la salud de los animales. En la ciudad tenemos oficios como el taxista, el electricista, el plomero, el portero, el zapatero. Son oficios que se aprenden sin necesidad de ir a una universidad, pero también hay profesiones que se necesitan de ir a un instituto o a una universidad, como el abogado, el médico, el psicólogo, el bacteriólogo, el administrador de empresas, entre otros. Cambios en los trabajos. Bueno, a lo largo del tiempo han habido muchos cambios. Por ejemplo, aquí vemos el ordeñador, que era el que se encargaba de sacar la leche de las vacas. Ahora en la actualidad hay máquinas que lo hacen. Entonces este es un trabajo que ha cambiado. Todavía existen ordeñadores, pero en las grandes fincas ya no lo utilizan, sino que tienen máquinas especializadas para hacerlo. Igualmente el lechero. Si le pueden preguntar de pronto a sus abuelitos, anteriormente había una persona que vendía leche por las calles, leche fresca, ya la podemos conseguir en los almacenes ya empacadas. Entonces vemos que en los trabajos también ha habido cambios a lo largo del tiempo. En cuanto a la medicina, miren, aquí vemos una imagen de cómo era de pronto una operación hace muchos años. No había equipos especializados, no había cuartos especializados. Ya vemos que con el paso del tiempo ya hay salones, ya hay cuartos especializados para las operaciones, que son los quirófanos. Ya hay equipos que le facilitan mucho más el trabajo a los médicos. Entonces vemos que todo esto ha sido de mucha importancia, pues, a lo largo del tiempo. Veamos ahora las guías. Bueno, la primera guía tenemos, como siempre, ya ustedes saben que tienen que copiar el tema, el aprendizaje cooperativo para dialogarlo con los papás, y van a hacer la página 61, pero para hacer la página 61 tienen que leer muy bien la página 60. Y la segunda guía, que es la de la próxima semana, es del tema trabajo, oficio y profesiones. Van a realizar solamente los puntos 1, 2 y 3 de las páginas 71 y 73. Como compromiso van a escoger un oficio o una profesión que les llame la atención y van a preparar una breve explicación de las funciones de este oficio, de esta profesión que ustedes escojan. Van a prepararlo, lo van a estudiar y vamos a tener una videoclase en la que cada uno va a explicar su oficio o su profesión. Ya yo les estaré enviando cuándo será la hora de la clase. Va a ser el 8 de agosto. Yo les especificaré a qué hora la vamos a hacer. Entonces, chicos, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda me comentan. Muchas gracias por su atención.